Ok, ¿qué tal si nos paramos y vamos a orar? Es una bendición tener hermanos como Yamé. Este mes básicamente nos han visitado hermanos de Brasil, si se han dado cuenta. Y es algo muy bonito poder, digamos, contactarnos con gente cercana. Amén. Oraremos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, esperamos en tu palabra. Señor, esperamos en tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor, que nos hables. Señor, danos oídos, Señor. Atentos, Señor. Señor, corazón obediente a tu mandato, a lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir. Señor, te damos gracias por la vida de Yamé, Señor, y su familia, por prestarnos, Señor, a Yamé, la iglesia. Señor, por su desprendimiento de venir acá y participar con nosotros. Esas tus riquezas, Señor. Dios, oramos, Señor, para que tu palabra corra, Señor, entre nosotros. Despierte nuestro corazón, incline nuestro corazón a amarte como tú nos amas, Dios. En el nombre de Jesús. ¿Tu pueblo dice? Amén. Tomen asiento. Buenos días. Bom dia. Algunos no me saludaron en castellano, entonces, bom dia. Bueno, Irani envía sus saludos, Irani y Cintique. Las dos fueron muy bendecidas con la iglesia aquí. E voltaram para casa com alegria por haver encontrado minha hija, com alegria por haver conhecido a igreja aqui, e Irani por novamente ver os irmãos. Depois de 20 de setembro, de diciembre de 2013, ¿no? O 14, quando tuvimos pequeno acidente. Entonces algunos pensaban que Irani no iba a volver a Bolivia, pero estaba muy gozosa, muy alegre de estar aquí con los hermanos. Mi hija se sintió muy honrada por estar en medio a vosotros aquí. Entonces a Dios gracias y Dios mediante vamos a esperar a los hermanos ali también en Brasil, ¿no? Porque la distancia de São Paulo a La Paz es la misma distancia de La Paz para São Paulo. ¿Verdad? Bueno, queridos, hoy día vamos a celebrar la Santa Cena. Y yo creo de todo mi corazón que no hay en la práctica de la iglesia algo más importante, más que necesita más reverencia, que expresa más el amor de Dios, la comunión de los santos, que la Santa Cena. Es de notar que fue el último hecho de Jesús con sus discípulos antes de la cruz. Y es o será el primer hecho de Cristo con su iglesia cuando todos estuviéramos juntos en la gloria de Él. Amén. Entonces, esto es para que podamos ver cómo es importante la celebración de la Santa Cena. No hay algo más importante que esto. Porque la Santa Cena apunta tanto para la muerte de Cristo, pero también apunta para nuestra unidad. Habla que nosotros somos uno.
La Santa Cena tiene su origen en la Pascua. Y la Pascua fue por la primera vez celebrada cuando se findó la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Hay mucho que hablar de la Santa Cena, hay mucho que hablar de la Pascua. En mi comprensión, en mi fe, yo creo que Santa Cena e Iglesia son los últimos temas que Dios va a revelar a su Iglesia antes de la venida de Cristo. Así la comprendo, así la entiendo. Bueno, la Pascua en el capítulo 12 de Éxodo tiene algunas cosas que podríamos ver, pero no quiero entrar en Éxodo 12, solamente llamar su atención cómo el pueblo celebraba. En el 10º día del primer mes, tomaba el cordero y se separaba el cordero hasta el 14º día. En el 14º día el cordero era inmolado y el pueblo comía el cordero. Y el cordero no fue dado para una persona, para un cristiano, un hijo de Dios. El cordero fue dado para toda la congregación. Una de las cosas que la Santa Cena nos habla, que no es una celebración individual. Muchos de nosotros aquí venimos de una experiencia con la Iglesia Católica Romana. Y aquí no estoy criticando la Iglesia Católica Romana. Estoy me refiriendo a la celebración de la Eucaristía en la forma romana. Y en la forma romana, cuando la persona recibe la hostia, sale de su lugar con cabeza agachada, recibe la hostia y vuelve para su lugar con la cabeza agachada, no habla con nadie, porque en este contexto, la Eucaristía, que es la celebración de la Santa Cena, es individual. Pero en la Pascua y en la Santa Cena, promovida por el Señor, no es un acontecimiento individual, es la celebración que somos la nación santa de Dios y hacemos esto con nuestros hermanos. No es alguna cosa individual, pero es alguna cosa familiar. Porque la Santa Cena era celebrada por familia. Por familia, ¿se acuerdan? Cada familia tomaba la sangre del cordero y pasaba en la puerta. Y la sangre decía al ángel destruidor que aquella familia pertenecía a la nación de Dios. Entonces la Santa Cena proclama que somos de la nación de Dios, que somos la nación santa. Además, cada familia tomaba el cordero. Y si el cordero fuera más grande que la familia, ¿qué debería hacer? Invitar otra familia. ¿Percibe que no es una celebración individual? Ahora pregunto, ¿cuál familia aquí es más grande que el cordero? Ninguna. Ninguna. Entonces siempre invitamos a los hermanos para comer el cordero juntamente con nosotros. Amén. Ahora, ¿es importante participar de la Santa Cena? ¿Sí o no? ¿Por qué es importante? Déjame darte un texto, solamente un texto, para que podamos entrar en el tema, en el asunto. Números capítulo 9. Números capítulo 9. Yo voy a hablar mientras tú encuentres el texto. Allí hay un momento donde algunos hombres
se sentían sucios por haber tocado en cadáveres. Y la ley decía que aquel que tocaba en cadáver era inmundo. Entonces llegan para Moisés y preguntan a Moisés: tocamos en cadáveres y estamos inmundos. ¿Qué debemos hacer? Interesante notar que aunque estaba escrito en la ley, Moisés no toma la ley y va a consultar al Señor. Interesante, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Aunque esté sucio, deben celebrar la Santa Cena. Aunque esté sucio. Después vamos a ver esto en el Nuevo Testamento. Pero quiero llamar su atención para las palabras que ven después de esto. Todas las personas deberían participar. El único motivo por lo cual una persona estaba libre y isenta, se dice, desobligada de participar de la Santa Cena de la Pascua, la única razón, el único motivo, ¿cuál sería? Si estuviera de viaje. Este es el único motivo por lo cual uno está isento de participar. Porque la alma que no participara, esta alma debería ser eliminada del medio del pueblo de Dios. Para que tú comprendas la importancia de participar. Porque no participar significa que estamos considerando el pan cosa vil. Vil se dice cosa común. Bajo esta explicación, vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús cuanto a la Pascua, a la Santa Cena. Por favor, toma tu Biblia y lee conmigo Lucas 22. Lucas 22. El versículo 14. Por favor, todos mirando la Escritura, para que podamos juntos comprender o recibir esta palabra del Señor Jesús. ¿Qué dice el 14? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Hay otras versiones que dicen: cuánto deseé intensamente, cuánto ansié, se dice, cuánta ansiedad por participar. Ahora, la Escritura nos enseña que no debemos estar ansiosos por cosa alguna. Pero aquí vemos un Jesús ansioso. ¿Qué te parece? Mis queridos, el único motivo de ansiedad en nuestro corazón es por comunión con nuestros hermanos. ¿Cómo celebramos la Santa Cena? ¿Celebramos porque está en nuestro calendario? ¿Celebramos porque está en las fechas, en la agenda de la congregación? ¿O porque queremos recordar las cosas que Él nos enseña a recordar? La Santa Cena también, segundo Éxodo, habla de una situación de salida, porque todos tomaban en esta noche y en esta noche salían del Egipto.
La Santa Cena habla de un momento de cambio, de un momento onde dejamos la vieja vida y entramos en una nueva vida. Hay mucho que hablar de la Santa Cena. Hay mucho que aprender de la Santa Cena. Pero la disposición de participar es una disposición de ansiedad de estar con mis hermanos. Hay un Salmo 122 que dice, yo me alegré, ¿cómo dice? Me alegré cuando me dijeron, ¿qué dice? Vamos a la casa del Señor. Pero aquí hay un pequeño detalle. No había una casa edificada todavía. ¿Me comprende, no? El templo no estaba edificado todavía. ¿Qué quería decir David? Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Qué quería decir? Pregunto, ¿dónde está la casa de Dios? Le aseguro que no es este gimnasio. ¿Qué es la casa de Dios? Vosotros son la casa de Dios y cada uno de nosotros somos morada de Dios. ¿Y qué está nos enseñando David? Que tenemos alegría y está en la presencia de Dios junto con los hermanos. ¿Cuál es su sentimiento cuando hoy por la mañana estabas te alistando para venir a la reunión con los hermanos? ¿Cansancio, enfado o alegría? ¿Sabe que hay momentos que algunos no quieren ver hermanos en su delante? ¿No? Hay días que nosotros no queremos ver a los hermanos. Estamos enfadados de hermanos. Querido, cuando suceder esto en tu corazón, medite una cosa, el problema no son los hermanos, el problema eres tú. Porque el normal es desear estar junto con los hermanos, es extrañar, es sentir falta, es desear estar junto. Porque en medio a la comunión de los santos, ahí está bendición y vida. Así nos dice Salmo 133. Hay vida en la comunión de los santos. Entonces, en cuanto estamos celebrando la Santa Cena, estamos permitiendo que la vida de Cristo se manifieste los unos para los otros. Ahora, ¿qué enseña la Escritura con respecto a la palabra de Moisés para aquellos hombres que fueron consultar? Estamos sucios, ¿qué debemos hacer? Abre tu Biblia conmigo. En 1 Corintios capítulo 11, que normalmente leemos en los momentos de Santa Cena, pero que deberíamos leer en todos los momentos. 1 Corintios 11. Estoy aquí con una Biblia extranjera. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera el pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese. Aquellos dos hombres habían probado a sí mismo. ¿Y qué encontraron ellos? ¿Qué encontraron ellos? Que estaban sucios. Y este texto dice que debemos probar a nosotros mismos. Ahora, si encontrar que estamos sucios, ¿qué debemos hacer? El texto dice, pruébese a sí mismo y así coma. No dice no coma. Dice coma y beba. Te pregunto, querido, ¿cuál es la única cosa en el universo que tiene poder de nos limpiar de los pecados? La sangre de Jesús. Y te pregunto, ¿dónde está la sangre de Cristo? ¿Dónde está? Los jóvenes, respóndenme por favor, ¿dónde está la sangre de Cristo? Derramada en la cruz, en aquel tiempo fue para Él solo y allí se perdió. No, Cristo ha tomado la sangre, subió con Él delante del Padre y allí puso la sangre. No está aquí. ¿Dónde está la sangre? En el cuerpo. O sea, la sangre está pasando uno para los otros aquí en este momento. Porque la sangre de Cristo es el mismo Espíritu que pasa a través de nuestras vidas. Amén, queridos. El Espíritu Santo está para el cuerpo de Cristo como la sangre está para el cuerpo humano. Y cuando nosotros somos unos, el Espíritu Santo fluye, limpiando, provendo vida de uno para el otro. Ahora le pregunto, ¿cómo podemos ser limpios de nuestros pecados? ¿Cómo? En medio a la comunión de los santos. Si andamos en la luz, como Él en la luz está, ¿qué sucede, queridos? Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. En primer lugar, debemos andar en la luz. Segundo lugar, viene la comunión. Tercer lugar, la sangre nos purifica. Pero la sangre nos purifica en la comunión de los santos. Por eso, no podemos perder la comunión. No podemos dejar de celebrar. Porque aquí en ese lugar, en medio de la celebración de la Santa Cena, somos purificados, somos vivificados, somos fortalecidos, no dormimos, no somos enfermos y algunos, como dice la Escritura, no duermen. Amén, queridos. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Ahora, Él nos enseña que cuando estamos tomando la Santa Cena, nosotros debemos tomar nos recordando de Él. Amén. Amén, queridos. Recordar de Él. Ahora, ¿de qué recordamos? Mira, este texto, 1 Corintios 11, habla de hacer recuerdo del pasado. Aquí en este momento, cuando celebramos la Santa Cena, estamos en primer lugar pensando en el pasado. Hubo un día que nuestro Señor, el Cordero de Dios, derramó su sangre para que de una vez por todo la sangre de Cristo nos limpiara de todo pecado. Y aquellos que fueron limpios por la sangre de Cristo no tienen más ninguna
deuda delante del Señor, porque la sangre de Cristo nos purificó de todo pecado y ha pagado toda deuda que teníamos delante de Dios. Amén, queridos. Quando miramos hacia atrás, nos recordamos que não temos mais deudas, fuimos limpios definitivamente de todo pecado. Amém? E quero tomar el ejemplo de Oscar, que preguntou como celebraríamos un gol de Bolivia en el final de campeonato. Me pareció que los hermanos no están muy con fe que Bolivia va a hacer gol en Alemania. Mira, si alguien aquí debería estar sin fe de hacer gol en Alemania, serían nosotros los brasileños. Yo no sé cuál es el equipo más fuerte de aquí de La Paz. Está lanzada la cizaña. Bueno, a los de Bolívar, ¿cómo celebrarías tú si Bolívar fuera el campeón de Libertadores de América? Sea según tu fe. El otro es Strongest. ¿Y si Strongest fuera campeón de la Libertadores de América, cómo sería? Y si yo dijera a ti que todos tus pecados pasados fueron limpios delante del Señor. Y si yo dijera a ti que los pecados pasados y que también que los pecados venideros, todos ellos fueron pagos por el Señor Jesús. No solamente los pecados de ayer, no solamente los pecados de ahora, pero todos los pecados que todavía cometeremos ya están perdonados por Cristo y lavados por la sangre de Cristo. O sea, hacemos memoria del pagamento, mirando hacia el pasado, pero también miramos hacia el futuro. Miramos hacia el futuro. Habrá un día, queridos, habrá un día donde el dolor, las lágrimas, las luchas, las peleas, Satanás con sus demonios, todo esto terminará. Nunca más seremos tentados, nunca más cairemos, nunca más lloraremos, nunca más teremos dolor. Pero hay otra cosa, celebramos el pasado, celebramos el futuro, pero también celebramos el presente, que somos unos con los otros, somos una sola iglesia, somos un solo pueblo. Amén. Está sobre nosotros un solo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, queridos. Isso celebramos. E agora, eu queria hacer alguns recuerdos, porque a morte de Cristo resolvió todos nuestros problemas de pecado, de tentación, de condenación. La muerte de Cristo resolvió todo esto. Y en la cruz de Cristo Dios nos ha libertado para que vivamos en novedad de vida.
para que vivamos bajo la bondad de Dios, para que vivamos bajo la misericordia del Señor. Y quiero mostrarte algunas cosas de las cuales debemos hacer recuerdo. Debemos hacer recuerdo de la dedicación profunda y total de Cristo a su Padre. Amén. Cristo foi dedicado totalmente a su Padre. Totalmente. No hubo ninguna situación en la vida de Cristo que Él reservó para sí mismo. Él se entregó, no solamente en la cruz, pero Él se entregó desde el momento que Él salió de su trono y bajó, entró en el vientre de aquella muchachita, vivió como niño, vivió como joven, vivió como hombre, en una entrega total y diaria a su Padre. Nunca nadie se entregó como Cristo se entregó a su Padre. ¿Y sabe qué nos enseña? Que debemos tener el mismo sentimiento, la misma actitud de Cristo. El Señor desea que seamos totalmente dedicados a Él, 100%, 100%, que no haya en nuestras vidas nada de Satanás, nada del mundo. Hay un momento cuando Cristo está con sus discípulos y vienen los hombres para prenderlos, para llevar para la tortura. Tortura se diz. Ele habla uma coisa muito interessante. Ele diz: aí viene el príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Oh hermanos, que dia glorioso quando pudermos dizer ele mesmo: el príncipe deste mundo tem nada em nossa vida. El mundo tiene nada en nuestra vida, porque cada área de nuestra vida está dedicada a nuestro Señor. Y sabes qué, hermano, nuestro lugar más oscuro será como la luz de mediodía. El lugar más oscuro, porque así nos enseña y nos promete la palabra, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va brillando más y más hasta que sea día perfecto. Este es nuestro camino. ¿Qué te parece? Algunos de nosotros pensamos que nuestra vida va a ser así: pecado, caídas, debilidades. E nos acostumbramos com isto. Pero querido, quero dar-te uma boa nova. Nossa vida será brilhante como a luz do sol. Vou falar novamente, porque parece que tu não has ouído. Nossa vida será brilhante tanto como a luz do sol. Não habrá em nós outros nenhum lugar que pertenece às nações deste mundo. ¿Te acuerdas que hablamos? Não sei que dia que hablamos, pero hablamos que as nações estavam em Canaã. Los heveos, jebuseos, girgazeos. E Deus prometeu que não ia a quedar-se nenhuma nação extranjera en medio al pueblo de Dios. Aquella tierra sería totalmente del Señor. Y Dios no está preocupado con tierra, Dios está preocupado con nuestras vidas. Y la luz del Señor entra en cada rincón de nuestra vida, en cada cajón que tenemos en nuestra vida. Y allí el reino de Dios se manifieste. Amém. Devemos nos recordar de la compasión que Él tenía.
Donde pasaba Jesús y había personas necesitadas, Él las atendía. ¿Sabes, querido? Dios nos ha dado el corazón de Cristo. Tenemos en nosotros no solamente la mente de Cristo, pero también hay en nosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús, porque tenemos el Espíritu de Cristo. O sea, queridos, si permitiéramos, Dios va a tener compasión de las personas a través de nosotros. No es nuestra compasión, no es nuestra bondad, es la bondad de Cristo manifiesta por su Santo Espíritu que habita en nosotros. Donde Cristo pasaba, la situación se transformaba. A empezar del matrimonio en Caná de Galilea. Todas las cosas eran comunes. Cuando Jesucristo llegaba, había una transformación. Yo tengo un sueño, no como Martin Luther King, pero I have a dream. Sería, donde pasara un cristiano, las cosas a su alrededor cambiarían. En la escuela, en la clase, donde hay tanta presión, cuando tú llegaras en la clase, las cosas cambiarían. Yo conozco un muchacho que servía en aeronáutica en Brasil. Él era un capitán y servía a su coronel en la oficina del coronel. Él servía con café, cumpliendo las órdenes del coronel. Y el coronel tenía sus amigos que se juntaban en la oficina. Y empezaban a hablar de cosas sucias, chistes sucios, pero el coronel, cuando este muchacho entraba, él decía, bueno, vamos a parar, porque mi soldado, esse capitán, a ele não lhe gusta estas coisas, não podemos contar coisas sucias em la presença dele. Te pergunto, quem era o comandante da oficina? El capitán o el coronel? Mi sueño es que la presencia de Cristo en nosotros va cambiando las cosas a nuestro alrededor. Que las personas tengan temor a Dios cuando estuvieran cerca de nosotros, aunque no se conviertan, pero que perciban la presencia de Dios en nosotros. Te pregunto, ¿es imposible? ¿Estamos hablando de misión imposible? No, estamos hablando de misión posible. Misión posible, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿De qué debemos recordar? Debemos nos recordar de su actitud de renuncia. Cristo renunció a su poder. Cristo renunció a la presencia de su Padre tangible, siempre cerca de Él. Él renunció por amor de nosotros. Querido, una cosa que caracteriza el discípulo de Cristo es el espíritu y la actitud de renuncia. ¿Sabes? Extraño los tiempos, siento falta de los tiempos, cuando jóvenes, cuando matrimonios dejaban todas las cosas para servir al Señor. No sé si los hermanos se recuerdan de este tiempo. Cuando jóvenes llegaban para nosotros y decían, mira, no quiero casarme, estoy renunciando a mi trabajo. Estoy renunciando a todas las cosas para servir a mi Señor. Queridos, yo oro para que estos días vuelvan nuevamente. ¿Qué les parece? Bueno, algunos están esperando. Esses días atrás, Carlos Sá, de Salvador, me llama por teléfono y dice, Jamé, estoy aquí con un problema, quiero que tú me ayudes. ¿Qué problema, Carlos? Hay un muchacho aquí en la iglesia que tiene 23 años
Y ahora está sintiendo de Dios, me habló, está sintiendo de Dios que está queriendo dejar todo, no quiere casar y quiere se entregar al ministerio. Estoy con ese problema, ¿qué hago? Yo digo, envía este problema para mí, por favor. Porque necesito de problemas como este. Necesito de personas que entren en los lugares donde no hay predicadores. Necesito de personas que van a Moçambique, a Amazonas, en los grandes centros y prediquen el Evangelio. Pero nosotros, queridos, estamos tan presos a planes, a proyectos humanos y naturales, que não temos desejo de renunciar. Me compreendem, queridos? Como foi a história de Cristo com seus discípulos? Não foi assim? Deixar tudo, deixar todo. Mira, eu sei que aqui neste momento estou criando um terrível problema para os pastores. Bueno, eu vou viajar, é listo, estou livre desse problema. Eles estarão com problema, eu sei. Para que Deus conduza o presbitério, para que saiba resolver este lindo e tremendo problema. De pessoas que querem se entregar, pessoas que querem renunciar a todas as coisas, para que as almas possam escuchar do Senhor. Agora, querido, devemos começar a renunciar ao tempo de descanso. Devemos começar a renunciar às coisas pequenas, para que estemos listos para renunciar às grandes coisas. Que devemos recordar de nosso Senhor Jesus. Em Isaías 53, 7, por favor, abra sua Bíblia comigo. Isaías 53, 7. Renunciamos a escuchar todo ruído desde afuera. Isaías 53, 7. De que devemos nos recordar de Jesus? 53, 7. Diz: angustiado ele e afligido, não abriu sua boca, como cordeiro foi levado al matadero, e como oveja delante de seus trasquiladores, enmudeció e não abriu sua boca. Que devemos recordar de Cristo? Sua reacção delante de los trasquiladores. Agora lhe pergunto, qual é o trabalho do trasquilador? Quitar de la oveja alguma coisa valiosa. Não é quitar enfermidade, não é quitar herida, al revés, hasta produzir heridas para sacar a lana. E qual foi a atitude de Cristo? Não abriu sua boca, pero enmudeció delante de seus trasquiladores. Mis queridos, creio que devemos recordar de Cristo e pensar em nossas vidas, que muitas vezes o Senhor nos põe delante de trasquiladores e nós outros abrimos a boca para reclamar. Sim ou não? Há uma história na Escritura que habla de 3 jovens que foram desafiados a adorar um Deus. E o castigo para aqueles que não adoraram era ser echados em um horno se diz, e ali morreriam. Pero estes 3 jovens tinham hecho uma decisão em seu coração que não adorariam sino solamente al Senhor. Sempre que se oyeran um instrumento musical, deveriam postrar-se delante desta imagem. Pero aqueles 3 jovens definiram
que no se postrarían. Y contaron esto al rey. El rey tomó los 3 jóvenes y les desafió. Y ellos dijeron: no podemos hacer esto. No podemos nos postrar delante de esta imagen. Somos siervos de Dios. Solamente delante de Él nos postraremos. ¿Qué hizo el rey? Prendió el fuego 7 veces más y echó los jóvenes allí dentro. ¿Quién se acuerda de la historia? Cuando los soldados fueron a echar a los jóvenes, los soldados se quemaron y murieron. Para que podamos percibir el calor como era. Y cuando los jóvenes estaban dentro del fuego, ¿qué vieron las personas que estaban a su alrededor? Uno más. No eran solamente los 3. Uno más estaba con ellos. ¿Quién era, hermanos? El ángel de Dios, o sea, Jesús. Jesús allí estaba. Queridos, cuando quisieran trasquilar nuestras vidas, no debemos nos postrar delante de los trasquiladores, porque el Señor estará con nosotros. Pero ¿sabe qué sucedió en este caso? ¿Qué quemó el fuego? ¿Qué quemó el fuego? Somente las ataduras. Quiero decirte que el fuego de la aprobación solamente va a quemar las cosas que nos atan. El fuego de la aprobación va a nos hacer libres. Amén. Y un detalle que me llama la atención. Cuando salieron del fuego, no tenían olor a humo. ¿Qué significa el olor a humo? Las reclamaciones que tenemos delante de las pruebas. Hay hermanos que cuando tú llegas cerca de Él, no tienes la fragancia del conocimiento de Cristo, pero huelen a humo. Reclaman, lamentan, murmuran. Que Dios permita que tengamos solamente un olor, el olor a Cristo, la fragancia del conocimiento de Cristo, y que nuestra boca só se encontre alabanza al nombre del Señor, y no reclamos, no lamentos, no murmuraciones. Bueno, Jesucristo fue trasquilado cuando tuvo que separarse de su Padre. Jesucristo fue trasquilado cuando se limitó al vientre de una jovencita que no tenía ninguna experiencia. Jesucristo fue trasquilado cuando vivió bajo la autoridad de un joven y de una joven que no sabía cómo criar hijos. Y muchas veces me pregunto, ¿cómo sufrió Jesús en las manos de aquella parejita? ¿Cómo sufrió? Él que sabía todo, no podía enseñar. No es así, por favor, haga de tal manera, no. Él estuvo como cordero mudo y sufrió. Él fue trasquilado cuando trabajó en una profesión muy humilde, cuando tenía capacidad para hacer todas las cosas. Él que sabía hacer todo, hizo el universo, hizo las flores, hizo las estrellas, se sujetó a trabajar como un carpintero. Y el carpintero en aquel entonces no tenía oficina. Él tenía sus herramientas y salía de puerta en puerta golpeando para ver si alguien tenía algún trabajo. Una profesión totalmente humilde. El rey de los reyes fue trasquilado cuando escogió esta profesión. El Señor de los señores fue trasquilado
cuando se sujetó a Juan Bautista para que fueran bautizados. ¿Se acuerda? Es necesario que se cumpla la justicia. Él se sujetó. Como para nosotros es difícil sujetar a la ley, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece que algunos están de acuerdo conmigo, otros no. Déjame hacer una sola pregunta. Cuando tú estás apresurado y el semáforo queda rojo, ¿cómo sientes tú adentro? ¿Descansado, manso y tranquilo o apurado? ¿Cómo Jesús se sentiría? ¿Cómo? Ok. Jesús foi trasquilado quando precisou suportar aqueles 12 homens por 3 anos e meio. Homens que peleavam sempre. Quem é o maior? Quem é mais grande entre nós outros? E Jesus falava e eles não creiam. Houve um momento que Jesus estava multiplicando o pão. E como foi a multiplicação? Como imaginas tu que foi a multiplicação de pães? Jesus tomou uma varita, como é os pães, montão de pão. Como imaginas tu? A Escritura nos dá a ideia que na medida que ele partia, entregava, os discípulos partiam, entregavam, o pão não acabava em suas mãos. E eles viam, estava ali, delante de milagros, e milagro, milagro, milagro. Pero a palavra diz que, aún assim, eles não compreendiam o que estava acontecendo. Nós outros dizemos que homens infieles, queridos, eu não sei se nos comportaríamos diferente deles. Eu não sei. Jesus foi trasquilado quando suportou estes homens por 3 anos e meio. Suas peleas, sua incredulidade. Quando Cristo foi para Getsemane, Getsemane se diz? Getsemane. Quando Jesus Cristo foi para Getsemane, com sua alma angustiada, necessitando pessoas que oraram com Ele. Que te parece? Oram comigo. Minha alma está angustiada hasta la muerte. E se alejou um pouquinho. E quando volvió, seus amigos estavam dormindo. Foi trasquilado quando necessitava de suporte e não tuvo. Foi trasquilado quando conviveu 3 anos e meio com um homem que ele sabia que ia traí-lo. Que te parece? Soplou o Espírito Santo sobre Judas. Deu autoridade a Judas. Queridos, eu não haria isto. Eu diria, este homem vai trair-me. Então, nada para ele. Vai traicionar-me. Então, para esse, nada. Para os outros, todo. Como tratamos aqueles que a nós outros não gostamos? Pan para esse, piedra para o outro. Pez para esse, serpiente para o outro. Huevo para esse, escorpião para o outro. Assim foi Jesus. Queridos, a Escritura diz que tendo amado, amou hasta el fim. Amou a Judas. Queridos, quero dizer-lhes que não estamos convivendo com Judas, estamos convivendo com irmãos
con hermanos. Y debemos cuidar de ellos. Repartir de lo que tenemos. Servirles. Amén. Porque Cristo nos dio el ejemplo de entregar sus cosas preciosas para aquele que ahí iba a traicionarlo. ¿Qué quiere enseñarnos Cristo? Que no hay límite para el amor, no hay límite para el servicio, no hay. Tempos atrás, um pastor, em uma reunião de pastores, me perguntou: Jamé, hasta que ponto devo cuidar? Quando devo desistir? E eu lhe falei com muita sinceridade e sencillez. E naquele momento que Deus desistir de ti, tu estás autorizado a desistir de qualquer pessoa. Cristo não desiste. Eu sou a prova viva de que Cristo não desiste. Tu eres a prova viva de que Deus não desiste. Sim ou não? Deus não desiste. Deus não desiste. Não te aflija, Deus não desiste. Em Job, a palavra diz que há esperança para o árbol que aún caída e no vapor de la lluvia brotará novamente. El justo cai 7 vezes e 7 vezes se levanta. Não é porque é bueno, é porque Deus não desiste. Deus não desiste de ti. Deus é aquele Deus que, como David, sacou a perna de la ovejita de la boca del leão. Deus não desiste. Amém. Pode falar a tu hermano de tu lado. Deus não desiste de ti. Nunca, diz a ele, nunca, diz a ele, jamás, amém? Dile a seu irmão, jamás, never, jamais, nunca Deus desistirá de ti, nunca, nunca. Jesus foi trasquilado quando Judas chegou cerca dele e lhe besou. Tu receberias o beijo de um traidor? Queridos, percebe que não há limite? Percebe? Não há limite. Permita ser trasquilado, assim como Cristo foi. E neste espírito devemos celebrar a Santa Cena. A Santa Cena habla de todas essas coisas. Amém. Estamos aqui para celebrar o amor de Deus, que não tem limite. É o amor de Deus que foi derramado em nosso coração, não para nós outros. É o amor de Deus que foi derramado através de nós outros. É que Deus nos haga uma congregação que ama, que não desiste, que não tem limite para o serviço, que sirve e que sirve. E quando está cansado de servir, sirve para descansar. E sigue servindo. E ama, e tendo amado, ama hasta el fim. Amém, queridos? Podemos celebrar a Santa Cena? Por favor, pastores. Que tal se agora levantáramos um coração agradecido a Deus por poder participar, sentar à mesa com Ele? Que tal? Que tal se tu agachar a tua cabeça, Senhor, te dou graças por poder assentar em la mesa contigo, esse privilégio tremendo. Por favor, ao Senhor.
los hermanos. Qué privilegio, hermanos, que tenemos de celebrar lo que el Señor ha hecho, recordar. Pero la verdad es volver a vivir. Cada vez que pensamos en el sacrificio de Cristo, nuestro corazón debe ser constreñido, apretado por el amor del Señor. La palabra dice que el amor de Cristo nos constriñe el corazón, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó por ellos. Ese amor tiene que apretar nuestro corazón cada vez que pensamos en cómo Él nos ha amado, cómo Él ha entregado su vida por nosotros. Y yo quisiera leer una escritura que está en 1 Corintios 10. Hecho la pregunta al Señor: ¿hasta dónde estarías tú dispuesto a sacrificarte por los pecadores, por los enemigos de Dios, por los que no merecen nada más que el infierno? Viendo la cruz, podríamos decir que sabemos hasta dónde, pero ¿qué tal si le hiciéramos la pregunta al Señor antes de ir a la cruz? ¿Hasta dónde Él estaba dispuesto a poner su vida? Jesús hubiera dicho hasta la muerte, y muerte de cruz. En Filipenses 2 dice: por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor que realmente nos une. Ese amor sacrificial que no tuvo límites. Ese es el amor que nos enseña a nosotros a amar de esa misma manera. Él ha sido ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y hermanos, seguir las pisadas de Cristo significa andar donde Él anduvo. En Romanos 12:26 dice, Jesús dice: el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere estará mi servidor. Y creo que no es un lugar, no es un camino físico. El seguir a Cristo es un camino espiritual, es un camino del corazón, es un camino de amar, es un camino de poner en nuestra vida, amarnos unos a otros. Eso es seguir a Cristo. 1 Corintios 10, voy a leerles versículos 16 y 17. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nos está haciendo una pregunta a la Biblia. El pan, el vino, ¿no es la comunión? ¿No es lo que nos une? ¿No es la relación que tenemos unos con otros el pan y el vino? Si se dan cuenta,
El pan es solo un símbolo. El vino también, solo un símbolo. Pero lo que realmente significan es que somos uno. Que Cristo, al ser partido, nos ha hecho a todos un solo cuerpo. Nos ha hecho miembros de su cuerpo y enlazados por la comunión, por el amor. Si a alguien le falta pan o vino, puede alzar la mano, por favor. Miren, hermanos, mantengan su mano alzada hasta que les traigan. Miren, por favor, mantenga la mano alzada. Puedes mirar ese pancito y puedes mirar al pancito que está a tu lado. Y realmente decirle: el Señor ha muerto por cada uno de nosotros. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Bueno, cuando estamos haciendo esto, estamos recordando que un justo fue muerto para que nosotros tengamos entrada a la presencia del Señor. Y podemos festejar eso, y podemos alegrarnos y dar gracias, porque no hubiera sido posible de otra manera. Entonces así puedes tomar del pan y puedes realmente servirte del pan, recordando eso, recordando lo que el Señor ha hecho en la cruz. Amén. Vámonos el pan. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, nuestra vida debe proclamar su muerte hasta que Él venga. Somos llamados a anunciar el sacrificio de Cristo por los pecados de todos. Somos llamados a llamar al arrepentimiento a todas las personas que no le conocen. Eso es anunciar su muerte hasta que Él venga. Hasta que el Señor venga, todos estamos comisionados para anunciar su muerte, para proclamar su sacrificio, para proclamar esa entrega de amor que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, nos servimos de esta copa recordando su sangre derramada por nosotros.